Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario de la Oficina de la Mujer. Quiero dar una bienvenida especial a todas las personas que nos acompañáis desde fuera. Veo que hay algunas ponentes que han estado en la oficina y también amigos del CENIO, nuestro programa de filantropía. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Isabel López de Silanes, soy investigadora en el CENIO y también la coordinadora de la Oficina de la Mujer. Nuestra oficina se creó en el 2012, para los que no nos conozcáis, por María Blasco, la directora del CENIO, con el fin de concienciar sobre los desequilibrios que existen, los desequilibrios de género que existen en ciencia y de alguna manera también pues, aportar nuestro granito de arena para intentar cambiarlos y corregirlos. Y entre otras cosas, pues organizamos estos seminarios con ponentes de altísimo nivel, como la de hoy, que nos sirven de inspiración para llevar a cabo pues, los cambios que queremos. Hoy tenemos el honor de contar con la periodista y locutora Pepa Bueno. Muchísimas gracias, Pepa, por aceptar nuestra invitación, que sabemos que estás ocupadísima con la actualidad informativa. Pepa es nacida en Badajoz, es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera profesional en los servicios informativos de Radio Nacional de Extremadura. Desde entonces no ha parado de cosechar éxitos, primero presentando y dirigiendo informativos autonómicos en Radio Nacional, luego dio el salto a Televisión Española, donde también presentó y dirigió distintos informativos autonómicos, hasta que llegó a dirigir y presentar los desayunos de Televisión Española, que muchos la recordamos de esa época también, en los que estuvo 5 años. Después de ese tiempo pasó a hacerse cargo de la edición y presentación de la segunda edición del telediario, en el que estuvo durante 3 años presentándolo, y ya en los últimos 10 años ha estado más vinculada a Cadena SER, primero presentando y dirigiendo el programa Hoy por Hoy, que ha sido el líder de audiencia de la mañana y en la que estuvo nada más y nada menos que 7 temporadas. En ese tiempo también pues, colaboró con Telecinco y presentó en el 2015 el programa Viajando con Chester en 4. Ahora mismo, desde junio del 2019, es la directora del programa Hora 25 de la cadena SER, que también es líder de la radio española en la franja horaria nocturna y referencia informativa. Toda esta trayectoria ha hecho que su voz sea una de las más reconocidas de nuestro país y toda una referencia en el ámbito de los medios de comunicación. Su espíritu combativo y exigente en las entrevistas y tertulias son una marca de la casa. También lo es su apoyo al feminismo, algo que ha quedado patente en toda su trayectoria. Finalmente, quiero, pues esta trayectoria tan impresionante que tiene, ha recibido muchos galardones por ella. Voy a destacar el premio del Micrófono de Oro en 2008, la Medalla de Extremadura en 2009, el premio Francisco Cerecero de Periodismo, concedido por la Asociación de Periodistas Europeos en 2010, y el premio Ondas al programa de Hoy por Hoy y a su conductora Pepa Bueno en 2019. Hoy el título de su charla, que estamos deseando escuchar, es Periodismo y Feminismo. Pepa, cuando quieras, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Isabel, por esa presentación tan cariñosa. Gracias a María Blasco y al CENIO por invitarme y por considerar que mi trayectoria profesional pueda ser de interés en relación con la igualdad. Yo, como tú has dicho y has señalado, llevo muchos años trabajando en medios de comunicación que elaboran y emiten los estereotipos femeninos y masculinos que arrastramos todavía, pero que cuentan también y han contado las conquistas hacia la igualdad que también se han producido en el camino. Medios de comunicación que a su vez son empresas
empresas con una organización interna en las que son muy visibles los sesgos de género, como se producen en otros ámbitos de la sociedad. Voy a tratar de contar mi experiencia en esa doble vertiente, de puertas para adentro, como mujer periodista que ha dirigido equipos, que ha formado parte de estructuras empresariales y que, por insólito que parezca, me ha tocado ocupar ya en este siglo, el siglo XXI, espacios informativos donde no había habido mujeres antes, para mi sorpresa. Y de puertas para afuera, pues como testigo y protagonista y autora de la elaboración de noticias, de la elección de los temas, de la selección de los portavoces, de los expertos o expertas que hablan o no hablan de esos asuntos, tanto de los contenidos informativos como de su presentación hacia afuera. De puertas para adentro. Yo llegué a las redacciones en los años 80 y llegué a redacciones llenas de mujeres y despachos llenos de hombres. ¿Eso no ha cambiado nada? No, claro que ha cambiado. En el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación, la evolución ha ido muy pareja a la de la sociedad. Han cambiado muchas cosas, afortunadamente, pero a fecha de hoy las redacciones siguen llenas de mujeres y los despachos siguen llenos de hombres. Solo con repasar las direcciones, el director de las cabeceras nacionales, El País, bueno, tuvo a Sol Gallego Díaz por primera vez y durante 2 años recientemente. Hoy lo dirige un hombre, La Razón, El Mundo, ABC, El Periódico, La Vanguardia, El Diario.es, El Confidencial. Se tarda menos diciendo qué mujeres dirigen medios de ámbito estatal. Luego en los territorios autonómicos hay otras realidades, que son Virginia Pérez en Público y Magda Bandera en La Marea. El resto son todos hombres. Y si chequeamos los medios audiovisuales, el escenario es parecido. Yo trabajé en una empresa pública durante mucho tiempo, una empresa pública con un convenio más fuerte, con horarios más regulares, más feminizados, que permitían, por tanto, hacer la otra tarea, el cuidado de niños mayores y enfermos, que todavía recaía durante mucho tiempo. Eso empieza a cambiar, afortunadamente, pero durante mucho tiempo recaía exclusivamente en las mujeres. Y en los medios públicos sí que ha habido alguna presencia de mujeres en puestos de dirección que no se daban durante mucho tiempo en los medios privados. Pero aún así, y habiendo trabajado en la empresa pública tantos años y desde hace 10 en la empresa privada, me ha tocado ocupar espacios, como decía, que insólitamente no había ocupado una mujer todavía, con esas redacciones llenas de gentes, de mujeres brillantes, sobradamente preparadas, solventes y con ambición profesional. Cuando yo me hice cargo del telediario Segunda Edición no daba crédito porque no lo tenía yo en la cabeza, pero mi jefe me insistía. Era la primera vez que una mujer se hacía cargo de la dirección y presentación en solitario de la Segunda Edición del telediario. Cuando después me incorporo a dirigir y presentar Hoy por Hoy, la parte informativa, digamos la parte dura, la parte informativa de 6 a 10, que es la que yo hacía, era la primera vez que una mujer asumía la dirección y la presentación de el Hoy por Hoy de la cadena SER, que es el programa de radio líder de la mañana informativa. ¿Qué tienen en común esos dos puestos? Uno de una empresa privada, otro de una empresa pública. Los dos son el prime time. Los dos, tanto la segunda edición de los telediarios de la noche es el prime time televisivo informativo y la mañana es el prime time de la radio, el prime time informativo. Es el espacio de mayor repercusión, de mayor proyección, de mayor influencia política, de mayor influencia social y los mejor remunerados. Y durante mucho tiempo, sin ninguna evidencia científica, me encanta decir eso en este contexto, sin ninguna evidencia científica, se había sostenido que las mujeres no funcionábamos ahí. Toda la evidencia científica que había de que no funcionábamos es que nunca habíamos estado. No había otra, no había empirismo posible, porque no habíamos estado ahí, no habíamos ocupado esos espacios que son los que tienen mayor influencia y mayor remuneración. Cuando efectivamente una mujer estuvo ahí no pasó nada. No pasó nada, se mantuvieron los índices de audiencia, incluso mejoraron. Cuando yo he dejado Hoy por Hoy, hay otra mujer al frente de Hoy por Hoy, que es Sánchez Barceló, no ha pasado nada
y ese mantra sin ninguna evidencia científica que durante años yo he escuchado en la profesión, no, es que las mujeres, es que una mujer a las 9 de la noche en el telediario, ya sola, no, es que en la mañana radiofónica, en la primera hora, funciona más un hombre que una mujer. Curiosamente lo que tenían en común es el espacio más privilegiado, ¿no? de los medios audiovisuales en términos informativos. Luego, buena parte de mi carrera se ha desarrollado, por tanto, en medios audiovisuales y te encuentras con la tiranía de la imagen, una tiranía absoluta en la que además yo creo que se está produciendo una regresión. Cuanto más diversidad de vidas, de estilos, de cuerpos parecemos admitir en la vida social, el catálogo al que tienen que ceñirse las mujeres que hacen imagen en los medios de comunicación se ha hecho más estrecho. Ha habido, por lo menos en España, una involución de la última década para acá y hemos vuelto a un tiempo que creíamos haber superado. Ellos pueden elegir en un catálogo amplísimo. Pueden ser altos, bajos, viejos, jóvenes, gordos, flacos, feos, guapos, con pelo, sin pelo. Ellas, en general, son altas, delgadas, con melena, y alguna con el pelo corto, con melena. Y además, cuando rascas, sobradísimamente preparadas, de una solvencia profesional absoluta, porque cuanto más se ciñen al estereotipo físico, más tienen que demostrar que además son unas profesionales brillantes, que lo son en su mayoría, ¿no? Que lo son en su mayoría. Esa tiranía, la tiranía de la imagen, ha existido siempre con respecto a las mujeres en televisión. O al final, en España yo recuerdo una mayor variedad en final de los 80, 90, primeros 2000, e insisto en que lo que observo ahora no estoy en televisión, pero lo observo desde fuera, es una regresión, una regresión. El catálogo para ellas se estrecha muchísimo, con un dique muy importante. Hay un dique en general, no solo en los medios de comunicación, esto yo lo observo en todos los ámbitos de la vida, que es la edad, las mujeres mayores. Me acuerdo perfectamente cuando Esperanza Aguirre estaba en primera línea de la política, que se decía que era una mujer mayor. Cuando Manuela Carmena aparece, se dice que es una mujer mayor y se subraya, y eso se dice desde medios de comunicación que tienen en sus consejos de administración a honorables abuelitos, ¿vale? O se dice desde la política con partidos que conservan una influencia enorme de honorables abuelitos, y para ellas es un hándicap que se recuerda permanentemente. Yo tengo una anécdota de una comida con un altísimo dirigente español y luego un alto dirigente europeo, en la que estábamos 3 o 4 periodistas, y yo era la única mujer. Y hablábamos de Schäuble, el que era entonces el poderosísimo ministro de Finanzas alemán. Y hablábamos de sus virtudes, ¿no? Un hombre muy solvente, con mucha capacidad de liderazgo, con Europa en su cabeza. Schäuble sufrió un atentado en su juventud y está en silla de ruedas y con una salud tocada desde aquel episodio, ¿no? Por aquel entonces, al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, había por primera vez una mujer, Janet Yellen. Y me acuerdo que en el contexto de aquella comida yo pregunté, ¿qué tal es Janet Yellen? ¿La conoces? Ah, sí, es una mujer muy preparada. Es mayor, y claro, es una mujer mayor y su salud a veces le puede dar algún susto. Tiene un chico de 40 y tantos años, que es el que en realidad lleva la Reserva Federal y está cubiertísima, vamos, pero ella es que es mayor, no precisábamos cuál era el problema de salud más allá de que era mayor. Recuerdo que cuando terminamos la comida, yo le dije a mis colegas, pero qué barbaridad, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de qué? ¿Cómo que de qué? No lo habían visto, no les había llamado la atención, no les parecía relevante. La edad es un dique en todos los órdenes, en los medios de comunicación y sobre todo en los audiovisuales enorme. Hay mujeres mayores presentando esos otros apartados menos nobles de una programación, los magazines o los grandes programas de entretenimiento
con limitaciones de edad. Se pueden contar con los dedos de la mano las mujeres mayores que hay. Para ellos no. Todos tenemos en la cabeza profesionales brillantísimos, grandes colegas, hombres que han seguido ejerciendo la profesión y que siguen ejerciendo la profesión y teniendo enorme influencia social y política todavía, siendo hombres mayores. Ese es un dique, y el dique por géneros es la opinión. Yo llevo ya muchos años dirigiendo programas de información y de opinión, y he tenido y tengo probablemente algunas de las mejores analistas políticas que hay en este país. Y no se nos concede la autoridad de la opinión. Es muy habitual que yo me encuentre, voy a citar hombres a los que admiro profundamente para que no haya ninguna duda, que alguien haya dicho en un programa mío, como dijo el otro día Iñaki Gabilondo, y yo pienso, eso lo había dicho Sol Gallego Díaz una semana antes. O como apuntó el otro día Joaquín Estefanía, y digo, eso me suena que lo había dicho Lucía Méndez por entonces también. La autoridad de la opinión, que es el podium supremo, ¿no? Cuando ya tienes un bagaje, una experiencia, una trayectoria contrastada y ya puedes opinar, esa autoridad le cuesta a las mujeres, por mucho techo de cristal que haya sido rompiendo en la carrera profesional, que se conceda. Ellos se retuitean su opinión, se retuitean, se celebran. Es muy difícil que eso ocurra en el caso de la opinión de una mujer. Son diques que vas haciendo conforme tu carrera te va poniendo en espacios donde no habías estado, ¿no? Lo cuento siempre y parece una exageración, y lo hago un poco efectivamente exagerado para entendernos. Ellos, con una idea, ocupan el espacio público en una tertulia de las que yo dirijo durante 5 minutos, con una idea. Ocupan el espacio porque el espacio es suyo. Ellas, en 5 minutos, tienen que meter, se sienten obligadas a meter 700 ideas, hablando muy deprisa, como si fuera un espacio que le pueden quitar en cualquier momento, como si fuera un tiempo que no es suyo. Es un sesgo de género que observo repetidamente. Hay excepciones, en todos los casos y en todos los órdenes, pero es un sesgo de género clarísimo, ¿no? Es la ocupación de un espacio natural que es tuyo y donde tú, con una idea que aportas a la comunidad, puedes estar 5 minutos hablando, y en el caso de las mujeres se produce todo lo contrario, ¿no? Como una especie de precipitación, hablar deprisa para que lo cuentes todo y además demostrar que es que vales mucho, estás muy documentada, has contrastado mucho lo que vas a decir, has consultado muchos datos y por lo tanto es una opinión que merece la pena ser escuchada. También, y esto lo digo con dolor, a veces cuesta más, ¿no? A veces cuesta más, por un punto honor intelectual que tienen las mujeres, conseguir que se incorporen a la opinión de cualquier cosa. Y es un sesgo de género, ¿no? Yo soy catedrática de Derecho Constitucional y de esto puedo opinar lo que quieras, pero opinar de todo lo demás, una circunstancia que no se da prácticamente nunca en los hombres a los que les pide una opinión general sobre cualquier tema. De puertas para afuera. Yo viví en los años 90 la transformación en España de la percepción social de la violencia de género. Por aquella época, años 90, mitad de los 90, desde el 96, la violencia de género estaba recluida en las páginas menos nobles de los periódicos o en la programación menos noble de los medios audiovisuales, en las páginas de sucesos. No estaban en absoluto en las páginas de Nacional o en las páginas de Sociedad, estaban en las páginas de sucesos. Por entonces yo era su directora de un programa de sucesos en televisión española, el programa Gente, y un programa casualmente dirigido por mujeres. Éramos todas mujeres en el equipo de dirección y veíamos que aquello no era un accidente de tráfico, que aquello no era una catástrofe meteorológica, que aquella sucesión insoportable de mujeres asesinadas respondía
a un patrón. En general ocurría cuando acababan de separarse o habían anunciado su intención de separarse, o el día que había llegado la sentencia del divorcio, o el día que él tenía que abandonar la casa. Decíamos esto, pero ¿cómo vamos a poner esto al lado de un accidente o al lado de una riada? Esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa. Y acudíamos a mujeres expertas, porque entonces de la violencia de género solo había mujeres trabajando en violencia de género. Y empezamos a decir, oye, de esto, ¿qué nos aporta la opinión de un vecino que dice, ay, una pareja estupenda, él es muy cortés, muy educado, de puertas para afuera, tuvieron una pareja, un matrimonio? ¿Qué nos aporta entender lo que tratamos de contar? Vamos a buscar a quién está trabajando en esto. Y encontramos a las mujeres que estaban organizadas en asociaciones, en colectivos que trataban la violencia de género ya como un fenómeno, aunque socialmente y desde el punto de vista de los medios de comunicación eso no fuera así. ¿Qué era? Desde el punto de vista de los medios de comunicación y de las instituciones, porque nos llegaban los partes de la Guardia Civil que decían crimen pasional o con atenuantes sociales, ¿no? Tenía celos o bebía mucho, ella salía. Esto era lo que desde las instituciones como la Guardia Civil, la policía, llegaba a los medios y los medios reproducían. Pero claro, había mujeres trabajando en eso y empezamos a acudir a ellas y a que nos explicaran qué pasaba allí. Toda esa percepción social de la violencia de género cambia radicalmente el 17 de diciembre del año 97. Ese día muere asesinada Ana Orantes, que era una mujer de Granada, de 60 y tantos años, que había tenido un matrimonio absolutamente brutal durante 40, había sufrido malos tratos, violencia, humillaciones, y que cuando los hijos ya fueron mayores, que esto también era un patrón que empezó a repetirse, decidió separarse porque no soportaba más la situación. Tuvo una sentencia de divorcio absolutamente disparatada, en la que se obligaba a convivir a Ana con su maltratador, era una vivienda aislada con 2 plantas, y la sentencia de divorcio donde se acredita, donde ella aporta todo ese testimonio terrible de lo que había sido aquel matrimonio, dice que tienen que compartir una planta y otra. Ella acude a un programa de televisión. Con la llegada de las televisiones privadas y la diversificación de las programaciones, empieza a ver por las tardes unos programas muy despreciados por los periodistas serios, que eran los programas de testimonio, programas para marujas, se decían, programas de testimonio donde acudía gente normal, gente que no tiene un rótulo con 4 cargos, a contar su vida, su experiencia. Fue una rendija que las mujeres encontraron para hablar de lo suyo, de lo que no se hablaba en las páginas nobles y en la parte noble de las programaciones. Ellas iban allí y contaban su vida. Y allí fue Ana Orantes, a un programa de Canal Sur, a contar su vida, a contar lo que había sido su matrimonio. Fue a la nueva plaza pública. Y cuando volvió a casa, él, que podía entrar a esa vivienda, porque la sentencia de divorcio se lo permitía, la ató a una silla, le echó gasolina, la roció de gasolina y le prendió fuego. El caso de Ana Orantes era tan de libro que supuso un revulsivo absoluto en todos los órdenes, ¿no? Porque en el orden político, en el orden social, en el orden de los medios de comunicación, que ahora explicaré, porque, en fin, de repente toda la sociedad se sintió apelada por lo que había pasado allí, ¿no? Por la sentencia de divorcio, por los 40 años de malos tratos no escuchados, por todo. Era un caso de libro. Supuso un revulsivo muy importante. Políticamente en ese momento no, pero crea las condiciones para lo que pasa en los años 2000, y en los medios de comunicación nos miramos a la cara y dijimos, ¿qué hacemos con esto? En Radio Televisión Española, donde yo estaba entonces, en el Instituto Oficial, que es el Instituto de Formación de la Corporación Pública, se creó un protocolo. Se creó un protocolo de cómo abordar la información de violencia de género, ¿no? Qué testimonios son relevantes para la comprensión
de lo que está pasando, qué testimonios no son relevantes y si se introducen, hay que saber cómo se introducen, ¿no? Lo de los vecinos que decía, ¡ay, qué pareja más maja! Él era encantador. Uy, a mí me hacía muchos favores, ¿no? Que era lo que durante mucho tiempo constituía una crónica de un acontecimiento como este, ¿no? Se hace un protocolo y yo creo que empieza a cambiar. Es de las cosas que hemos hecho muchas cosas mal, los medios de comunicación, pero esta yo creo que la hemos hecho bien y además es muy general, medios de todas las características, de públicos, privados, de todas las líneas editoriales, empiezan a hacer un tratamiento completamente distinto de la violencia de género. Nosotros somos muy pioneros en España, no solo en las leyes, sino también en la movilización que se produce entre los medios de comunicación de abordar la violencia de género de otra manera, de acudir a quienes saben, de pedir la opinión de las expertas, que siguen siendo mayoritariamente por entonces mujeres las que trabajan en ese campo. Esa transformación que se produce en la sociedad, lo primero, en la percepción social de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, que hablamos de un problema de desigualdad, en definitiva, ¿no? De cosificación, de considerar a las mujeres de su propiedad y en el momento de la separación en que ella quiere empezar a volar es como se va algo que es mío, ¿no? Entre otras muchas circunstancias. Se produce una transformación, insisto, en la percepción social. Nosotros notamos en los medios reaccionan, prácticamente todos y en general cambian para bien el tratamiento de la violencia de género y todo eso que empieza en el 97 con el asesinato de Ana Orantes, culmina casi una década después en la Ley Integral de Violencia de Género, que se aprueba en diciembre del año 2004 por unanimidad del Congreso de los Diputados. Esa rara avis que ya no hemos vuelto a ver, pues se aprueba por unanimidad de todos los grupos en diciembre del año 2004 y luego en el año 2007 se aprueba la Ley de Igualdad, que independientemente del juicio que nos merezcan esas dos leyes, a mi juicio la integral fue fundamental, pero claro, hay que actualizarla, no son leyes perfectas, no cambian todo, ¿no? La igualdad legal va a un ritmo y la igualdad real va a otro. Esto ha sido así a lo largo de la historia, pero es muy importante la igualdad legal. Son un salto cualitativo que empieza además, a mi juicio, no empieza a mi juicio por debajo algo muy importante, y es incorporar a las mujeres jóvenes a la batalla de la igualdad. Durante muchos años eran las feministas de la transición las que lideraban este movimiento, las que estaban atentas y con las antenas desplegadas a los nuevos fenómenos sociales, a la desigualdad, las que trabajaban los distintos temas. Y hacia mitad de los años 2000 empieza a incorporarse a la batalla de la igualdad y al feminismo las siguientes generaciones. Y eso es importantísimo. Porque no hay todavía, no hay tiempo, perspectiva todavía para analizar cuál es el detonante. Yo creo que la crisis del 2008 juega un papel muy importante ahí. Desde luego, en el campo del periodismo es evidente, porque las jóvenes periodistas sufren doblemente esa crisis del 2008 que las precariza de manera total y absoluta y que vuelve a hacer recaer sobre ellas en buena medida los cuidados, ¿no? Entonces ven cómo sus carreras se detienen, porque rompe todos los horarios que nunca ha tenido esta profesión. Es una profesión con horarios muy poco regulares, por eso decía que en la pública era más fácil que una mujer hiciera carrera, porque hay horarios obligados, ¿no? Con horarios de locura como tiene el periodismo. Si a eso le sumas la precarización que se había producido en el año 2008 a consecuencia de la crisis, primero financiera y luego económica, yo le llamo la rebelión de las treintañeras. Es lo que se fue fraguando, ¿no? Esas mujeres jóvenes, educadas en el pupitre de al lado de su hermano, su amigo, su primo, a las que les hemos dicho sus madres que son idénticas en expectativas
a su primo, su hermano que comparte pupitre, que las hemos educado no solo en libertad y en igualdad, sino en proyección de vida, y que de repente con el primer o con el segundo hijo sobre todo, ven que su carrera se detiene, ven que su carrera como mínimo se detiene y que ya no va al mismo ritmo que la carrera de su pareja, de su novio, de su primo, de su hermano que se ha educado con ella en el pupitre. Y eso crea, eso engorda el movimiento feminista, a mi juicio. Y luego están las de 20 años, a las que efectivamente hemos educado también diciéndoles que son idénticas en expectativas vitales que sus primos, sus hermanos y sus colegas de pupitre. Y que quieren que las calles también sean suyas, que quieren caminar por las calles con la misma seguridad que, que sus colegas masculinos, porque sus madres pagan los mismos impuestos que sus padres y no quieren tener miedo a caminar solas por la noche. Ahí generacionalmente la de los 30, la de los 20, se va produciendo una incorporación de las jóvenes en todos los ámbitos y se nota mucho en el periodismo. Se nota muchísimo en el periodismo cómo de repente se produce la siguiente transformación de los temas de mujeres a la mirada de género sobre todos los temas. Durante muchos años, y yo quiero que esto sirva de homenaje porque aprovecho siempre para hacerles homenaje, muchas periodistas han soportado en las redacciones el desdén, la condescendencia, el bueno, ya viene fulanita con los temas de las chicas. Esto ha sido una constante a lo largo de muchos años. Bueno, y ahora a ver, que ya está fulanita con los temas de las chicas, los temas de mujeres, ¿no? Y ahí se produce una transformación, yo creo que a partir del 10, 12, 14, 16, una transformación enorme con la presencia de periodistas jóvenes a las que tenemos que agradecer muchísimo, el primero, el que se hayan incorporado a esta mirada, y el segundo, que son muy batalladoras y que traen lenguajes nuevos, miradas nuevas, conflictos nuevos, otra manera de ser feministas. Y tenemos que respetar que tengan otra manera de ser feministas, pero lo que hacen es cambiar completamente la agenda, ¿no? Ellas no vienen con la carpetita llena de temas de mujeres, ellas le echan una mirada de género a toda la realidad panorámica a la que se enfrenta un medio de comunicación y a la que se enfrenta una redacción, ¿no? Mirada de género al mundo laboral, la brecha, las carreras, los impedimentos, al mundo del arte, al mundo de la ciencia, al mundo del derecho. Esa es una transformación muy profunda que empieza a permear los contenidos de los medios y que eclosiona, a mi juicio, en el 8 de marzo del 18. Yo creo que el papel de las periodistas jóvenes, estuvimos todas ahí, pero el papel de las periodistas jóvenes fue fundamental, porque durante mucho tiempo habían estado haciendo emerger realidades que estaban ahí pero no se veían. Y que ellas, como protagonistas generacionalmente y como profesionales con esa mirada transversal, identificaban y llevaban a las redacciones. Eso coincidía, o sea, esa incorporación de las periodistas jóvenes que abren los ojos y que te traen un montón de asuntos que ellas ven y que no están en los medios, coincidía en el tiempo con algo muy importante, que ya había más mujeres en los puestos directivos. En los puestos directivos arriba y en los intermedios, que naturalmente identifican lo que le traen, lo reconocen, si no lo reconocen, saben interpretar lo que eso significa y jugaron un papel fundamental, yo creo, para esa eclosión que se produce en el 18 con motivo del Día de la Mujer, ¿no? A las periodistas nos han preguntado mucho, ¿no? ¿Puede ser activista y periodista? Yo soy periodista. Y sin embargo creo que el feminismo y el periodismo comparten una cualidad que es la mirada crítica sobre el mundo. Una mirada crítica, ¿no? Una mirada de no tragarte lo que ves sin masticarlo, sin preguntarte, sin hacerte preguntas, ¿no? ¿Por qué pasa? El cómo y el por qué. El periodismo que ha perdido
de las 5 preguntas básicas a las que debe responder un periodista cuando se enfrenta a una noticia: qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, que nos enseñan en la facultad. El periodismo ha perdido la exclusividad sobre la respuesta a 3 de esas preguntas: qué, cuándo y dónde. Lo encuentran cualquiera de ustedes, lo encontráis cualquiera de vosotros encendiendo el teléfono por la mañana y servido en una red social, no necesariamente por un profesional del periodismo. Pero el cómo y el por qué, esa exclusividad sigue siendo nuestra escara, claro, es la que cuesta más dinero. Averiguar el porqué de las cosas y el cómo suceden y se relacionan unas cosas con otras. Esa sigue siendo exclusividad nuestra y yo creo que el periodismo sobrevivirá si atiende a las respuestas a esas 2 preguntas y asume que hacer eso es caro, necesita profesionales bien pagados y apuestas serias por los temas propios y no estar todos dando vuelta y contando las mismas cosas. Pero decía esto porque ese cómo y el por qué, esa mirada crítica sobre lo que nos rodea, la comparte el periodismo como actividad profesional y el feminismo como pensamiento político, que ha consistido básicamente a lo largo de la historia en desvelar lo que estaba oculto, ¿no? Que había detrás de esas relaciones sociales, de ese papel que ocupaba la mujer en la sociedad a lo largo de la historia. Yo estoy convencida de que esa confluencia de las jóvenes y mujeres en puestos directivos fue la que hizo posible esa eclosión del año 18. Ahora tenemos una batalla muy seria en las redes sociales. Las mujeres que tenemos exposición pública estamos sometidas a un escrutinio brutal en las redes sociales y hemos tenido que aprender a lidiar con eso, cómo gestionar nuestra presencia ahí, que yo soy muy usuaria de redes sociales, algunas me han aportado y me siguen aportando muchísimo, algunas han facilitado mi trabajo, ¿no? Siempre lo digo, por ejemplo en Twitter, si tienes buenos prescriptores y un día vas con prisa, gente de la que te fías te han recomendado 4 artículos imprescindibles de la prensa internacional. O sea, las redes sociales hacen cumplen funciones y te facilitan determinadas actividades, pero también tienen la otra cara, claro, esa especie de vertedero de odio, del descontento, del anonimato, de la capacidad de interactuar directamente con quien es un referente o tiene una exposición pública. Y en el caso de las mujeres, la traducción de eso es que se reproduce, en fin, lo que está en la vida, ¿no? Desde lo más anecdótico, nadie dice Iñaquito cuando quiere darle caña a Iñaki Gabilondo por una opinión que no le gusta. A nosotras nos dicen Pepita o Anita o cualquier otro ita, ¿no? Desde lo más anecdótico que es eso hasta todo el catálogo de presunción de sospecha por la carrera de las mujeres. Esto que nadie se atreve a decir en público, como hemos quitado el tapón de la brutalidad, lo políticamente correcto sirve para que no nos matemos. Vale. Sirve para que no nos matemos. Da la impresión de que hemos quitado el tapón de la brutalidad. Entonces, en fin, cualquier carrera mínimamente notoria de una mujer expuesta bajo sospecha sexual, ¿no? ¿Qué hombre hay detrás o qué relaciones tiene? Y esto que fuera de las redes está contenido, más o menos contenido, bueno, esta es una nueva realidad que soportamos las mujeres, que estamos aprendiendo a lidiar con ello, pero que es muy brutal, ya lo digo, es muy, muy brutal, es diario y tiene un sesgo de género tremendo. De modo que ya termino. De modo que, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? En esta transición en la que decimos tantas veces que lo viejo ha muerto, lo nuevo no acaba de nacer y ahí estamos, ¿no? Viendo en qué mundo, cómo se reconfigura este mundo nuevo. A mí me parece fundamental la incorporación de los hombres, ¿no?, a la batalla de la igualdad, y se ha producido en porcentajes notorios. Lo notamos todas, ¿no?, cualquiera de nosotras, con nuestras parejas, con nuestros amigos, nuestros conocidos. Ha cambiado radicalmente su papel, su posición y su mirada sobre la vida, sobre nosotros, sobre la crianza, aunque queda muchísimo por hacer.
Queda muchísimo por hacer, sin ninguna duda, pero es verdad que se está produciendo una incorporación. A mí me parece que eso es lo que toca ahora, ¿no? Lo que toca es que los hombres se pregunten ellos, entre ellos, qué relaciones establecen entre ellos y con respecto a las mujeres, qué relaciones establecen sobre cómo comentan nuestra imagen, cómo nos cosifican, ¿no? Cómo permiten esos chats donde se dicen barbaridades de hace 100 años y se siguen reproduciendo con lenguaje de ahora mismo, ¿no? Yo creo que es el momento de que ellos hablen entre ellos y en fin, se planteen qué tarea tienen en que la igualdad sea real, porque la conciencia entre las mujeres está extendidísima, es muy transversal a mi juicio, ideológicamente y generacionalmente. Por eso siempre me gusta terminar con una cita de una mujer, de Sol Gallego Díaz, ¿no? que dijo una vez que para luchar contra el racismo no hacía falta ser negro, que para luchar contra el antisemitismo no hacía falta ser judío y que para luchar por los derechos de las mujeres parece o ha parecido durante mucho tiempo que hacía falta ser mujer. Y yo con esto lo dejo aquí y respondo, Isabel, si te parece, a las preguntas que consideréis. Muy bien, muchísimas gracias, Pepa, por esta charla tan inspiradora. También gracias por haber roto moldes y también por contarnos el cómo y el por qué ha ido cambiando el feminismo en nuestra sociedad y en el mundo del periodismo. Ahora, bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos la primera pregunta de María Ibarra, Dauden. Adelante, María. Opa, enhorabuena por la charla, me ha parecido súper lúcida y muy, muy inspiradora. Yo quería preguntarte, a lo largo de tu carrera, ¿cuáles han sido como las dificultades que has encontrado para llegar a esos puestos de liderazgo y un poco qué herramientas te han servido para llegar hasta allí o qué consideras que ha sido como más definitorio para poder llegar? Gracias, María, muchas gracias. Es muy compartido, ¿eh? Cuando hablamos mujeres que hemos estado y estamos en una posición de mucha exposición pública o en primera línea en un campo profesional, no rendirte, María. Es decir, cuando tu opinión no ocupa el espacio que tiene que ocupar, seguir opinando. Seguir opinando. Cuando el tiempo de que dispones en una reunión a ti se te empequeñece, ensayarlo. Cuando un puesto de responsabilidad te dicen, pues es la primera vez que lo ocupa una mujer, que no se te ponga el peso de la hiperresponsabilidad, otro sesgo de género encima de los hombros que nos atenaza. ¿Cómo la primera mujer no lo sabía? Pues entonces tienes que ser la mejor. Bueno, ellos han sido los mejores, los peores, los regulares en esas posiciones. Te vas encontrando, es útil, como te decía en la charla, ¿no? Porque vas descubriendo las trabas pequeñitas y sutiles conforme estás en una posición, digamos, más privilegiada, ¿no? En un espacio donde ha habido menos hombres. Cada vez se hace más sutil y lo que tienes es que mantener la mirada muy abierta, desactivarlo y que no te paralice. Y que no te paralice. Porque puede llegar a ser intimidante, ¿no? Puede llegar a ser intimidante. Hay muchas veces en que has estado sola en una reunión de hombres. Yo empecé muy joven a dirigir equipos, muy joven. Desde muy pronto me tocó dirigir equipos de periodistas. Y he ido a muchas reuniones donde he sido la única mujer. Entre que era muy joven y mujer, era como, a ver qué dice la niña, ¿no? Tienes que identificas perfectamente el desdén y la condescendencia y como si no existiera, ¿no? Y como si no existiera. Ahora, esta actitud que te cuento yo como si no existiera, el plantear claramente si hay un sesgo de género, plantearlo con naturalidad, a riesgo de soportar lo que decía, de que pesada, ya está, nadie lo ve eso, nada más que lo ves tú, pues a un riesgo, plantearlo, hace mella, ¿eh? Hacen ella. Yo me he descubierto a mí misma sesgos de género. Eso que digo de hablar deprisa,
Eso que digo de hablar deprisa, como si el espacio estuviera alquilado, el espacio en el que hablas y ellos fueran los propietarios, eso no se lo descubría a otras, me lo descubría a mí. Claro que hace mella y claro que incorporas, pero y además no te das cuenta. Llega un día en que te miras al espejo y dices, pero si llevo toda la vida hablando de la tiranía de la imagen y soy víctima de la tiranía de la imagen. Claro que hace mella, tienes que estar muy alerta, ¿no? Muy alerta y aún así te ocurre porque lo ves en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? No solo en tu trabajo. Si fuera algo que ocurre solo en tu trabajo, pero no, es que luego llegas a tu casa, te relacionas con tus amigos y esos sesgos están en todos sitios. Ocupar el espacio que te corresponde porque es lo que se ajusta a tu perfil, a tu trayectoria, a tu ambición. La palabra ambición siempre connota algo positivo cuando se trata de hombres y algo negativo cuando se trata de mujeres, ¿no? Hay que decir con naturalidad que, pues sí, claro, es que soy ambiciosa. Y lo quiero todo, o como dice Amelia Valcárcel, la mitad de todo. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, en relación a esto final que has dicho, que son los hombres ahora también los que tenemos que incorporar a los hombres para llevar a cabo este cambio. ¿Cómo haces tú en tu día a día para que esto vaya calando en los hombres, este mensaje? Es fundamental, ¿eh? Es decir, la igualdad no será real si ellos no están en eso, y eso lo hemos comprobado, ¿no? Yo creo que es intergeneracional la aportación, pero es mayoritariamente entre los hombres más jóvenes, esto está clarísimo, ¿no? De 40 para abajo se ha producido una transformación que está a nuestro alrededor. ¿Cómo lo hago en mi día a día? Pues como en el ámbito laboral, o sea, yo no me doy por enterada que tienen que hacer un trayecto, les invito a hacerlo. Cuando observo que tienen que hacer todavía un trayecto personal de reflexión sobre cómo considerar una carrera profesional, no ha sido fácil para los hombres compartir la vida con una mujer con una carrera profesional muy exigente. Uh-huh. Esto es otro capítulo para otra charla. Es otro capítulo para otra charla, no hay más que ver las biografías, Isabel, ¿no? Ellos son ministros y tienen 5 hijos, ellas son ministras y tienen 1 ninguno. ¿Vale? No hay más que ver las biografías de cualquier mujer u hombre que ha destacado hasta ahora en cualquier campo. Hombre, yo procuro ser coherente, seguro que estoy llena de contradicciones, pero los hombres que me rodean, a los hombres que me rodean les invito a hacer el trayecto que les queda, les invito, porque es un trayecto que tienen que hacer ellos. Ese no lo podemos hacer nosotras por ellos. Tienen que ser ellos los que digan, en este WhatsApp es intolerable, en este chat, lo que se está diciendo. Tienen que ser ellos los que digan, pero ¿a quién le hace gracia este chiste a estas alturas? ¿No? Y no participar de la reproducción de estereotipos, porque nos asombraríamos cómo funciona eso y sigue reproduciéndose ahí, ¿no? O cuando o en una redacción, cuando se juzga a una ministra por cómo va vestida o con quién ha tenido relaciones sentimentales, ¿no? Ahí saltan todas las periodistas como lobas, la verdad, pero son ellos los que tienen que reflexionar sobre su mirada, Yo invito siempre, este es un recorrido que tienes que hacer tú y creo que es muy personal y es intransferible, ¿no? Nosotras hemos hecho un trabajo muy duro, muy difícil durante muchos años, que ha costado muchas bajas y por el que se ha pagado precio, ¿no? Hemos hecho ese trabajo. Ellos tienen que hacer el suyo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de nuestra directora, María Blasco. Adelante, María. Bueno, antes de nada, Pepa, muchas gracias por la charla tan inspiradora. A mí hay muchas cosas que me han traído a la mente, muchas preguntas. Quizá empezando por la primera, por el dique que mencionas de la edad, de la edad avanzada. Yo creo que hay un dique también por ser demasiado jóvenes. A las mujeres se nos juzga peor cuando se nos considera siempre jóvenes o mayores. Parece que nunca estamos en la edad perfecta, ¿no? Yo he oído muchas veces muchos comentarios de reuniones diciendo, bueno, esta niña no es muy joven todavía, ¿no? Para tal puesto, otro puesto, ¿no? Incluso en el mundo de
la ciencia. O sea que yo creo que la edad, a las mujeres, el dique de la edad está por abajo y por arriba. Por los no puedo dos. estar más de acuerdo, ¿eh? No puedo estar más, porque yo fui la niña mucho tiempo, y esta niña, yo fui la niña mucho tiempo, sí. Sí, sí, sí. La otra cosa que has dicho que me parece muy importante es que, claro, los directores de los principales periódicos, de medios de comunicación, que al final pues tienen muchísimo poder, ¿no? Tanto en la autoridad de opinión como en la posición privilegiada, etcétera. Claro, ahí las mujeres, tú has mencionado que hay dos, si no he entendido mal, ¿no? Dos mujeres directoras de periódicos, ¿no? Hasta que no haya un 50%, ¿no? de mujeres en esos puestos, realmente es muy difícil, ¿no? Que, bueno, lo decía Sheryl Sandberg, ¿no? Que solo hasta que haya un 50% de mujeres en los puestos de toma de decisiones habrá la igualdad real. Entonces, ¿cómo de lejos ves esto, ¿no? El que realmente veamos en un mundo donde Pues mira, hay un 50% de mujeres en los puestos de toma de decisiones y privilegio en el mundo de la comunicación, ¿no? O sea, hay un informe, creo que del Banco Mundial. sí. Ahora dudo si es del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Creo que es del Banco Mundial. Hay un informe que dice, sí, es del Banco Mundial, que si no se hacen políticas activas y correctoras de la desigualdad, quedarían 100 años, un siglo. ¿Pero por qué tenemos que esperar un siglo si estamos de acuerdo en que esto es injusto? ¿No? A ver, Sí. quedaría o sea, al ritmo que vamos ahora, quedaría un siglo para encontrar una paridad, en fin, mínimamente 50-50, ¿no? Queda mucho, claro, si no se... Primero, si no se asume y si no se hacen las políticas activas, que a todo el mundo le pone muy nervioso porque a nadie le gusta lo de las cuotas, porque nadie quiere ser cuota. Este es un debate. Pero claro, es que las cuotas han metido a las mujeres en política. Claro. Las cuotas han metido a las mujeres en política. Y dice Michelle Bachelet, que a mí es otra cita que me encanta, ¿no? Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política, ¿no? Pues eso es así en todos los órdenes, supongo que en la ciencia también, ¿no? Bien, también. Claro. Pero bueno, en la ciencia hay ya un 30% de mujeres, ¿no? en puestos de dirección de laboratorios. Claro, el mundo de la comunicación sí que es alarmante, ¿no? Sí, lo que has mencionado. Luego en los cargos intermedios hay muchas mujeres y en los múltiples medios autonómicos, locales y digitales hay otras realidades, pero de las cabeceras nacionales es que ahora mismo, miras, esto es lo que hay. Cuando te preguntan, ¿han cambiado las redacciones con respecto a los años 80? Claro que han cambiado. Sí. Para mí la transformación más importante me parece que es el que hayamos pasado, es muy importante eso, de la mirada de género, de los temas de mujeres a la mirada de género, porque eso al final permea todos los contenidos de los medios, que es lo que lee la sociedad. Pero para los puestos de dirección, ya, en fin, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Sí. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Me pregunta una de las participantes que dice que no puede preguntar, que te transmita esta pregunta. ¿Qué deberíamos hacer la mujer para luchar contra los estereotipos de la imagen? Gracias, Yaska. Eso es una charla entera, ¿eh? Yo no me atrevo a hablar en nombre de todas las mujeres porque las situaciones son múltiples y distintas. Ya te digo que yo, que llevo toda mi vida diciendo la tiranía de la imagen, me he descubierto víctima de la tiranía de la imagen porque estuve 20 y tantos años haciendo televisión todos los días y saliendo mi imagen. Y me descubría, pero que estás en una contradicción flagrante, ¿no? Entre lo que decía y lo que efectivamente hacía. Bueno, es muy importante saberlo, o sea, saberlo, ser conscientes de que estamos sometidas a esa tiranía y rebelarse en la medida en la que cada uno puede con sus propias contradicciones frente a lo que ese modelo, ¿no?, normativo que nos imponen, al que tenemos que responder cuando se tiene 20, cuando se tiene 30, cuando se tiene 40, cuando se han tenido hijos, cuando no se han tenido hijos, cuando se tienen canas, cuando no se tienen canas, en todos los momentos de nuestra vida. Bueno, tratar de confiar, ¿no? Confiar en lo que sabes, confiar en lo que sabes, confiar en lo que sabes, no tanto en lo que sientes, sino en lo que sabes. Y hacer el trayecto entre lo que sientes, que puede ser presa de mucha presión social, y lo que sabes,
que es justo. ¿Cómo se hace ese camino? No me atrevo a hablar en nombre de todas las mujeres, la verdad. Nos comenta alguien en el chat, Silvia, de los alumnos de SADE, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en el cambio cultural necesario para promover la igualdad? Bueno, somos el escaparate, ¿eh? Sí, Creo sí, que lo he sí. contado. Somos Sí. el escaparate, ¿no? Somos el escaparate donde... Pero fíjate, somos el escaparate donde la sociedad se mira, ¿eh? y reproduce. Yo sí creo en la responsabilidad social de los medios, vaya por delante, ¿eh? No creo que seamos notarios, que simplemente registramos lo que pasa. No, yo creo en la responsabilidad social. Pero siendo responsables socialmente somos el escaparate donde la sociedad se va mirando y también va cambiando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la violencia de género, para mí es clarísimo que el cambio que se produjo en los medios de comunicación sirvió para que la percepción del problema fuera diferente en la sociedad. En todos los órdenes tenemos una influencia evidente, muy fragmentada ahora, porque hablamos de medios de comunicación. ¿De qué hablamos? De los medios clásicos, convencionales, de los nuevos, de las nuevas plataformas. ¿Por dónde se informan los jóvenes? ¿A qué medios acuden los jóvenes? Hablamos de medios de comunicación en general, pero eso es ahora mismo un paquete donde caben muchas cosas y además generacionalmente con muchas fracturas, ¿no? Por dónde se informan, qué miran, cómo miran los que tienen 15, los que tienen 20, los que tienen 30. Eso está cambiando. O sea, hablar de los medios de comunicación de masas en general, bien, es posible, existen, estamos aquí. Y yo trabajo en medios mayoritarios. Yo no creo que haya que renunciar a la responsabilidad social, para nada. No creo que no haya que renunciar, que es una obligación. Y si conseguimos responder bien a cómo pasan las cosas y por qué, y mantenemos activa la mirada crítica, yo creo que ayudaremos a romper estereotipos. Pues sí, seguro, vamos, en ello estáis y vamos a ver mucho más de eso. No veo más preguntas. Antes de hacernos la foto final, pues quería darte las gracias por habernos hecho un hueco en tu apretadísima agenda. Ha sido, creo que, muy inspirador para todos. Esos temas que has dicho que dan para otra charla, pues estamos... Cuando ya podamos volver al formato presencial, nos encantará tenerte por aquí y también enseñarte el CENIO. Quería dar también las gracias a todos los que han participado en este fantástico seminario. Hemos tenido conectadas la mayor parte del tiempo 125 personas, hemos llegado a 128. Pues un gusto ha sido escucharte. Muchísimas gracias a todos. Pepa, queda pendiente que vengas a visitarnos cuando esto se normalice. Y bueno, muchas gracias a todos y hasta cuidaros y hasta el siguiente seminario. Un beso, gracias. Gracias.